En el apogeo del Imperio Romano, con sus legiones marchando por 3 continentes y sus ciudades resplandeciendo de mármol y oro, una fuerza silenciosa y poderosa crecía en las sombras. Mientras el panteón honraba a Júpiter y a Marte, en las catacumbas y en casas humildes, un grupo de personas se reunía en secreto. No adoraban a los emperadores ni a los dioses del Olimpo. Su fe estaba puesta en un carpintero de Nazaret, crucificado décadas atrás. Eran los cristianos, y su creencia en un solo Dios los ponía en un camino de colisión directa con el poder de Roma. Para el imperio eran una secta obstinada y extraña. Para ellos mismos eran portadores de una verdad que cambiaría el mundo para siempre. Esta es la historia de cómo una fe perseguida, nacida en la oscuridad, llegó a conquistar el corazón del imperio más grande que el mundo jamás había conocido. La vida en el Imperio Romano, a finales del siglo III, era una mezcla de esplendor y brutalidad. El emperador Diocleciano, un hombre de inmensa habilidad administrativa, pero también de una profunda desconfianza hacia cualquier cosa que amenazara la unidad del imperio, vio en los cristianos un peligro. Su negativa a participar en los cultos imperiales, a quemar incienso ante las estatuas del emperador, era vista no solo como impiedad, sino como traición. En el año 303, Diocleciano desató la que sería conocida como la Gran Persecución, la más sistemática y cruel de todas. Se emitieron edictos por todo el imperio. Las iglesias debían ser demolidas, las escrituras quemadas, y los cristianos que se negaran a renunciar a su fe enfrentarían el arresto, la tortura y la ejecución. Aquí es donde conocemos a Marcus, un legionario veterano de la 10ª Legión. Marcus era un romano hasta la médula. Había luchado en las fronteras de Germania, había visto la gloria de Roma y creía en su misión civilizadora. Para él, los dioses eran tan reales como el acero de su gladio, y la lealtad al emperador era un deber sagrado. Cuando llegaron las nuevas órdenes, las aceptó sin dudar. Su cohorte fue asignada a la ciudad de Roma para hacer cumplir los edictos. Su trabajo era simple: encontrar a los cristianos y llevarlos ante el magistrado. Al principio era solo una tarea más. Allanaban casas, irrumpían en reuniones clandestinas y arrestaban a hombres, mujeres y niños. Marcus no sentía nada. Eran traidores, disruptores de la paz romana. Pero algo empezó a cambiar en él. No fue un evento único, sino una acumulación de pequeñas escenas que se grabaron en su mente. Vio a un anciano, un panadero, sonreírle con calma mientras era arrastrado de su tienda. Vio a una joven madre consolar a sus hijos, asegurándoles que no debían temer, mientras los guardias derribaban su puerta. Y luego, una noche, durante una redada en un modesto taller de alfarería cerca del río Tíber, vio a Livia. Ella no era una guerrera ni una noble, era una joven que ayudaba a su padre a moldear arcilla. Pero cuando los legionarios entraron, ella se interpuso entre ellos y un pequeño grupo de fieles que se habían reunido para orar. No había miedo en sus ojos, solo una resolución tranquila y firme. Marcus, como centurión al mando, la interrogó: ¿por qué desafías la ley del emperador? ¿Por qué no simplemente quemas un poco de incienso? Es un gesto pequeño para salvar tu vida. Livia lo miró y su respuesta lo desarmó. Mi vida no me pertenece para salvarla de esa manera, centurión. Pertenece a aquel que me la dio. No puedo adorar a un hombre mortal como a un dios, ni puedo negar al único Dios verdadero. Sus palabras no eran desafiantes, sino una simple declaración de hechos. Mientras la llevaban, Marcus se quedó inmóvil, el eco de su voz resonando en sus oídos. Por primera vez en su vida, Marcus comenzó a dudar. ¿Qué clase de fe era esta que hacía que la gente común enfrentara la muerte con tanta serenidad? Su mundo, construido sobre la lógica del poder y la obediencia, comenzaba a resquebrajarse. Los días siguientes fueron una tortura para Marcus. Cumplía con sus deberes,
pero su corazón ya no estaba en ello. Veía a sus compañeros legionarios burlarse de los prisioneros, veía la brutalidad de los interrogatorios y sentía una creciente repulsión. Pensaba constantemente en Livia y en los otros cristianos encerrados en la prisión mamertina, esperando su destino en la arena del Coliseo. Sabía lo que les esperaba: ser arrojados a las bestias salvajes para el entretenimiento de la multitud. La imagen lo enfermaba. Una noche, incapaz de dormir, se encontró caminando cerca de la prisión. Escuchó cantos suaves provenientes del interior, no lamentos, sino himnos de esperanza. En ese momento, Marcus tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Usando su autoridad como centurión, se acercó a los guardias de la prisión. Inventó una historia sobre la necesidad de un interrogatorio adicional a un grupo específico de prisioneros. Su rango y su reputación le permitieron entrar. En la oscuridad húmeda de la celda encontró a Livia y a una docena de otros cristianos. Estaban rezando. Cuando lo vieron, se hizo el silencio. Esperaban más violencia. En cambio, Marcus se quitó el casco. «No hay tiempo para explicaciones», susurró. «Hay una salida de servicio en la parte trasera. Soborné al guardia. Si se van ahora, pueden llegar a las catacumbas antes del amanecer. Vayan». El desconcierto en sus rostros fue reemplazado por una cautelosa esperanza. Livia se acercó a él. «¿Por qué haces esto, Romano? Arriesgas todo». Marcus la miró y por primera vez sintió que entendía. «He visto suficiente muerte en nombre de Roma», dijo en voz baja. «Esta noche quiero ver algo de vida en nombre de vuestro Dios». No fue una conversión en el sentido tradicional, sino un acto de humanidad impulsado por la extraordinaria fe que había presenciado. Guió al grupo a través de los pasillos oscuros, el corazón latiéndole con fuerza, consciente de que cada paso podría ser el último. Los vio desaparecer en la noche romana, una pequeña llama de esperanza huyendo de la mandíbula del león. Marcus regresó a su puesto sabiendo que era un hombre marcado, un traidor a los ojos del imperio que había jurado servir. El acto de Marcus fue una gota en un océano de persecución, pero fue un símbolo de un cambio que ya estaba en marcha. A pesar de la brutalidad de Diocleciano, la fe cristiana no se extinguió. Al contrario, la valentía de los mártires inspiró a más y más romanos. La persecución finalmente comenzó a decaer tras la abdicación de Diocleciano. El imperio se sumió en una guerra civil entre varios aspirantes al trono. Uno de ellos era un general llamado Constantino. La leyenda cuenta que antes de la batalla decisiva del puente Milvio en el año 312, Constantino tuvo una visión de una cruz en el cielo con las palabras «In hoc signo vinces». Con este signo vencerás. Constantino ordenó a sus soldados que pintaran el símbolo cristiano en sus escudos. Ganó la batalla y se convirtió en el gobernante del Imperio Romano de Occidente. Al año siguiente, en 313, junto con Licinio, el emperador de Oriente, emitió el Edicto de Milán. Este decreto histórico no convirtió al cristianismo en la religión del Estado, pero sí concedió la libertad de culto a todos los ciudadanos del imperio, incluidos los cristianos. Por primera vez en generaciones podían practicar su fe abiertamente, sin temor a ser arrestados o ejecutados. Las reuniones ya no tenían que ser en secreto. Las catacumbas, antes refugios y cementerios, se convirtieron en lugares de peregrinación. El ascenso de Constantino marcó el fin de la era de la persecución y el comienzo de una nueva era para el cristianismo. Lo que había sido una fe clandestina y despreciada, pronto se convertiría en la fuerza dominante del imperio. En menos de un siglo, el emperador Teodosio haría del cristianismo la religión oficial del Estado, prohibiendo los antiguos cultos paganos.
Los templos de Júpiter y Apolo cayeron en desuso o fueron convertidos en iglesias. El poder que había crucificado a Jesús ahora se arrodillaba ante su nombre. La historia había dado un giro completo y asombroso. El sacrificio de innumerables creyentes, como Livia, y los actos de conciencia de individuos como el legionario Marcus, habían contribuido a una de las transformaciones más profundas de la historia humana. El Imperio Romano caería, pero la fe que había nacido en sus sombras perduraría, moldeando la civilización occidental durante los siguientes 2 milenios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes del pasado. ¡Hasta la próxima!